Impacto sísmico en la Fórmula 1. La guerra sucia ha comenzado. Franco Colapinto en la mira de una campaña de desprestigio desde España y la aparición apocalíptica de Flavio Briatore que rompe su silencio para defender al argentino, en un movimiento que lo cambia todo. Prepárate para la revelación más cruda, la verdad sin filtro sobre el lado oscuro de la máxima categoría, donde el talento no siempre es suficiente y las batallas se libran también fuera de la pista. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas y las ambiciones desmedidas que están redefiniendo el futuro de la F1 con una brutal y dolorosa honestidad. No te pierdas ni un solo detalle, porque acá se está escribiendo la historia en vivo, con fuego y con sangre. Si sentís que esta revelación te hace hervir la sangre, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que está detrás de esta campaña sucia contra Colapinto y que busca realmente? Tu teoría es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. Franco Colapinto no necesita hablar para estar en el centro de todo. Ni siquiera tiene que buscarlo. Le basta con estar presente. Solo con su presencia, con el eco de su apellido en el paddock, y con el rugido inconfundible de su motor en la pista, genera un ruido ensordecedor. Y cuando eso le pasa a un piloto joven, que no arrastra un pasado pesado en la Fórmula 1, un novato en apariencia, pero con un presente que incomoda, que desafía el statu quo, el sistema, esa maquinaria bien aceitada de la F1, empieza a temblar desde sus cimientos. Lo que ocurrió en Imola no fue meramente una simple clasificación caótica, de esas que el clima o un accidente fortuito suelen provocar. Fue mucho más que eso. Fue el momento preciso en que algunos, los que manejan los hilos invisibles del poder, decidieron que Franco ya no podía seguir creciendo a ese ritmo descontrolado sin recibir un golpe, una estocada que lo frenara. Y ese golpe llegó, pero no desde la pista, ni desde un monoplaza rival, ni de un error de pilotaje. Llegó desde las redacciones, desde los teclados de la prensa, con una virulencia que no se veía hace tiempo. Mientras los equipos cerraban sus garajes con el sol cayendo, mientras los ingenieros bajaban la cabeza, obsesionados, para analizar cada byte de datos, cada milisegundo de telemetría de lo que había ocurrido en la pista, algunos medios, especialmente en España, ya preparaban otra cosa muy diferente. No notas de análisis técnico, no crónicas deportivas, no estadísticas. Preparaban titulares que no hablaban de tiempos de vuelta, sino de ataques directos, no de rendimiento en pista, sino de la construcción de una narrativa dañina. Y el blanco, como era de esperarse para aquellos que saben leer entre líneas, no fueron los pilotos involucrados en accidentes, ni los errores de estrategia de los equipos, ni siquiera los problemas técnicos de Alpine. El blanco fue Franco Colapinto, y su comunidad de fanáticos, esa hinchada leal, pasional, incondicional que lo sigue a sol y sombra. El objetivo de esta maniobra era claro, transparente para los ojos más avesados: cambiar el foco de la historia, desviar la atención de lo deportivo y construir una nueva verdad, una verdad fake, una historia armada para dañar. El diario AS, uno de los gigantes mediáticos del deporte español, publicó una nota con un título que lo decía todo sin necesidad de desarrollarlo, sin entrar en detalles, con una concisión brutal que caló hondo: Colapinto obliga a intervenir a la FIA. La bajada de ese mismo artículo explicaba, con una sutil pero perversa manipulación, que el argentino era supuestamente responsable de la reacción de sus seguidores tras los mensajes agresivos contra Jack Doohan, a quien Colapinto había reemplazado en ese test, y contra Yuki Tsunoda, quien había sufrido un fuerte accidente en clasificación en Imola. Lo más grave de esa acusación, la parte más ruin, fue que en ningún momento se investigó si esos comentarios procedían de fanáticos reales, si representaban al grueso del público argentino que sigue a Franco con pasión, o si tenían alguna conexión directa con Colapinto, algún aval de su parte. Solo se afirmó. Se etiquetó. Se disparó. La bala salió sin preguntar, con la intención clara de hacer daño. Horas después, como si fuera una orquesta siniestra, Marca, otro de los gigantes mediáticos del país ibérico, elevaba la temperatura de la controversia, subiendo la apuesta con un titular que era un verdadero golpe de gracia: Doohan, Tsunoda, Alpine, la FIA, contra los fans radicales de Colapinto. La frase ya no era una observación sesgada. Era una sentencia sin matices, sin contexto, sin espacio para la duda. Como si todo el sistema de la Fórmula 1, esa gigantesca y poderosa maquinaria, hubiera girado súbitamente para enfrentarse a una sola figura. A una sola persona. Al argentino que está empezando a romper el molde, a quebrar las jerarquías, y que, como muchos ya empiezan a entender en el paddock, no entra por la puerta que les gustaría a todos, sino que está tirando la puerta abajo a puro talento y velocidad, sin pedir permiso. La guerra está declarada. Si esta cloaca de la F1 te indigna hasta la médula,
Suscríbete ya y prepárate para el desenlace más inesperado. Dale like si sentís la misma bronca que nosotros por estas campañas de desprestigio y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el poder en la sombra que maneja los hilos de esta prensa? Queremos tus teorías más conspirativas. Dentro del entorno más cercano de Franco Colapinto, de su círculo íntimo, la reacción fue de absoluto desconcierto, una mezcla de incredulidad y frustración. No solo por el contenido malicioso de los artículos, tan burdo como efectivo, sino por el momento preciso en que aparecen, con una sincronización que rozaba lo sospechoso. En lugar de analizar la acción en pista, de hablar de los tiempos, de la telemetría, de los milisegundos que definen una carrera, los medios más poderosos de un país con una vasta historia a la categoría, con un peso específico en el automovilismo mundial, prefirieron armar un relato, una narrativa prefabricada, en la que Franco quedaba vinculado directamente a discursos de odio, a comportamientos intolerables, como si pudiera controlar cada cuenta anónima que aparece en redes sociales, como si la pasión desbordante de los fanáticos fuera un arma que él disparara a voluntad. Era una acusación infame, sin fundamentos, pero con la capacidad de hacer un daño irreparable a su imagen. Lo más grave de esta maniobra, la parte más siniestra, no fue el ataque en sí mismo, ni siquiera la bajeza de las acusaciones. Fue la coordinación, la forma en que distintos medios, aparentemente independientes, repitieron la misma estructura, el mismo enfoque, los mismos términos, casi las mismas palabras, como si alguien hubiera dado una orden precisa. Como si alguien quisiera dejar bien marcada una etiqueta, una mancha imborrable, sobre su nombre y su incipiente carrera. Como si la orden fuera clara, concisa y brutal, Colapinto no puede seguir siendo intocable. Y si no hay motivos deportivos reales para cuestionarlo, si su velocidad y su talento son innegables, entonces se inventarán motivos sociales, culturales, morales, lo que sea, con tal de frenar la ola, de detener el ascenso de un talento que los incomoda. Los fanáticos de Colapinto, esos que lo siguen con una lealtad a prueba de balas, lo entendieron rápido. Comenzaron a viralizar pruebas irrefutables, capturas de pantalla, contradicciones evidentes entre los artículos, desnudando la operación. Algunos periodistas argentinos, con la dignidad que les faltaba a otros, también salieron a responder, a defender a Franco con datos, contexto y una claridad meridiana. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Los titulares estaban arriba, en las portadas de los principales medios, y como pasa en este negocio despiadado, lo que importa no es si es verdad lo que se dice. Lo que importa es quién lo dice primero y con cuánta fuerza le empuja, con qué poder de fuego mediático lo amplifica. Y sin embargo, lo que nadie esperaba, lo que iba a desatar una guerra sin cuartel, era lo que iba a pasar después, porque detrás de esa estrategia editorial coordinada, detrás de ese ataque disfrazado de análisis periodístico, algo más se estaba moviendo. Alguien más estaba tomando nota. Y no precisamente para sumarse al coro de críticos. La bomba está a punto de explotar y no hay vuelta atrás. Si esta filtración te dejó helado y te hizo sentir la oscuridad del paddock, suscríbete ya a nuestro canal y prepárate para el impacto final que solo nosotros te vamos a contar. Dale like si sentís la misma tensión que nosotros y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el arquitecto detrás de esta operación de Briatore y que busca realmente? Tu intuición es fundamental para desentrañar esta red de poder. En una sala cerrada del paddock, una que no figuraba en ninguna agenda oficial, con cortinas gruesas que impedían cualquier mirada indiscreta, una figura conocida, una leyenda viva de la Fórmula 1, ajustaba su chaqueta de un tejido impecable. Su mirada, fría y calculadora, se posaba en una pantalla que mostraba los titulares incendiarios de los medios españoles. Y sonreía. Una sonrisa que no denotaba alegría, sino la frialdad del que sabe perfectamente cómo se manejan estas batallas en las sombras, cómo se mueven los hilos del poder. Era un viejo zorro, uno que no necesita escribir una sola palabra, ni dar una sola entrevista, para imponer respeto y hacer que sus decisiones resuenen en todo el paddock. Y ya había tomado una decisión. Flavio Briatore. Un nombre que resuena con la fuerza de un trueno en la historia de la Fórmula 1. Flavio Briatore nunca ha necesitado levantar la voz para hacerse escuchar, ni recurrir a los comunicados grandilocuentes. En el mundo de la Fórmula 1, un ecosistema donde el silencio suele ser más amenazante que cualquier declaración oficial, su mutismo suele ser una señal de que algo grande se está gestando. Y esta vez, su silencio fue breve. Demasiado breve para los que lo conocen. Porque lo que había visto en las portadas de los medios españoles, en especial de AS y Marca, no solo lo indignó como figura del automovilismo, como un hombre que ha dedicado su vida a este deporte. Lo activó. Lo puso en modo estratega, en modo guerra. Briatore sabía perfectamente lo que estaba pasando. Lo había visto muchas veces a lo largo de su dilatada carrera. No era una campaña de opinión, de crítica constructiva. Era una campaña de demolición. Un ataque coordinado, quirúrgico,
diseñado para desestabilizar la figura de un piloto. Y no de cualquier piloto. De un piloto que, sin tener un apellido de linaje europeo que le abriera puertas, sin llevar una bandera de una potencia mundial que le diera respaldo político, estaba empezando a ganar un protagonismo inusitado, a brillar con luz propia, a romper todos los esquemas. Y para Briatore, esa ascensión meteórica tenía un nombre claro y contundente: amenaza. Colapinto era un elemento incómodo, una pieza que no encajaba en un ecosistema acostumbrado a fabricar figuras mediáticas a su antojo, a construir personajes a medida para el consumo del público. Pero esta vez, no había que construirle un personaje a Colapinto. El chico ya traía uno propio, forjado en el talento puro, en la humildad y en el trabajo incansable. Y eso, para muchos, para los que manejan los hilos, era peligroso. Extremadamente peligroso. Fue en una escena privada, lejos de los focos y las cámaras, donde Briatore soltó la primera frase ante su círculo más cercano, ese grupo de leales que lo ha acompañado en las batallas más difíciles. Esto no es crítica deportiva, esto es difamación. Y si no se frena ahora, con la fuerza necesaria, será tarde. El daño será irreparable. En su tono no había rabia descontrolada, sino un cálculo frío y preciso. No era una defensa emocional, de esas que se hacen con el corazón. Era un plan. Una respuesta estructurada. Una estrategia. Y con esas palabras, el viejo zorro de la F1 comenzó a moverse, a operar. No lo hizo por redes sociales, no con hilos de Twitter que pudieran ser fácilmente desmentidos o ignorados. Lo hizo con contactos, con llamadas que no dejaban rastro público, con reuniones que no se publican en ninguna agenda oficial, con el sigilo del que mueve los hilos en las sombras. Lo primero que hizo fue contactar al área jurídica que lo acompaña desde hace años, un equipo de abogados que conoce cada resquicio de la F1. No para demandar de inmediato, aún no, porque Briatore es un estratega paciente, pero sí para dejar asentado formalmente, con documentos y pruebas, que se están recopilando pruebas de una campaña sistemática de ataque personal y profesional contra Franco Colapinto, sin base deportiva real ni conexión directa con hechos concretos. Era el primer paso. Un aviso. Una señal inconfundible para que todos, absolutamente todos, supieran que había alguien muy poderoso tomando nota, que había un peso pesado que no se iba a quedar de brazos cruzados. La bomba de tiempo ya está activada y la explosión es inminente. Están listos para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas. La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe en la mesa. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 que nosotros y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto, el argentino silencioso, es su abanderado, el guerrero que está a punto de desatar una revolución imparable. La guerra de poder ha escalado a niveles nunca vistos en la Fórmula 1. Los tintes más oscuros del paddock se revelan en una campaña despiadada contra Franco Colapinto desde la prensa española. Y el retorno de Flavio Briatore no es casualidad. Su silencio se rompe con un trueno que revela un plan para proteger al argentino y desafiar al establishment. Prepárate para la segunda parte de esta crónica explosiva, la radiografía brutal y sin anestesia de la batalla que se libra más allá del asfalto, donde el talento choca contra los intereses más poderosos y las verdades se manipulan para dañar. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas, las ambiciones desmedidas y los susurros más oscuros que están redefiniendo el futuro de la F1 con una honestidad hiriente y una brutalidad que te dejará sin aliento. Si no tenés el corazón fuerte, agárrate, porque lo que viene es demoledor. Si sentís que esta verdad te hace hervir la sangre y te revuelve el estómago con la injusticia, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís la misma bronca que nosotros por esta cloaca de mentiras y contanos en los comentarios. ¿Hasta dónde crees que están dispuestos a llegar para frenar a Colapinto? Tu teoría es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta y el pulso acelerado. La atmósfera de Imola, ese trazado legendario que ha sido testigo de glorias y tragedias, ya estaba cargada de una tensión inusual. La clasificación había sido un caos, de esos que dejan cicatrices en el alma de los equipos y pilotos. Pero para Franco Colapinto, el caos en la pista no era el único enemigo.
Él, el pibe argentino que con cada vuelta al límite se ganaba el respeto de unos y la envidia de otros, no necesitaba articular una sola palabra para estar en el centro de todo. Su presencia, esa que irradia una mezcla de calma serena y una ambición implacable, era suficiente. Solo su apellido, que resuena con la pasión de una nación, y el rugido inconfundible de su motor alpine en cada giro de la pista, generaba un ruido ensordecedor, una vibración que se sentía en cada rincón del paddock, mucho antes de que las cámaras se encendieran o los micrófonos se abrieran. Y cuando eso le pasa a un piloto joven, que no arrastra un pasado pesado en la Fórmula 1, sin un linaje de campeones o una red de contactos que lo respalde desde la cuna, pero con un presente que incomoda a las viejas estructuras, que desafía el statu quo establecido, el sistema, esa maquinaria bien aceitada de la F1, empieza a temblar desde sus cimientos más profundos. Los engranajes chirrían. Las luces de alarma se encienden. Lo que ocurrió en Imola, aquella jornada inolvidable para bien y para mal, fue mucho más que una simple clasificación caótica, de esas que el clima impredecible o un accidente fortuito suelen provocar en los circuitos. Fue el momento preciso en que algunos, los que manejan los hilos invisibles del poder en la Fórmula 1, los que deciden quién entra y quién sale del juego, decidieron que Franco ya no podía seguir creciendo a ese ritmo descontrolado, con esa velocidad meteórica, sin recibir un golpe. Una estocada. Un ataque directo. Y ese golpe llegó, pero no desde la pista, ni desde un monoplaza rival que intentara superarlo en una curva, ni de un error de pilotaje propio. La estocada llegó desde las redacciones, desde los teclados de la prensa, con una virulencia inusitada, una coordinación que no se veía hace mucho tiempo en el deporte. Mientras los equipos cerraban sus garajes con el sol ya cayendo, mientras los ingenieros bajaban la cabeza, obsesionados, para analizar cada byte de datos, cada milisegundo de telemetría de lo que había ocurrido en la pista, puliendo estrategias para el día siguiente, algunos medios, especialmente en España, ya preparaban otra cosa muy diferente, algo que no tenía nada que ver con el automovilismo puro. Preparaban titulares que no hablaban de tiempos de vuelta, de adelantamientos heroicos, de gestión de neumáticos, sino de ataques directos, arteros, pensados para dañar. No hablaban de rendimiento en pista, de habilidad o de talento, sino de la construcción de una narrativa dañina, de una verdad fake, de un relato prefabricado para demoler una imagen. Y el blanco de esa artillería pesada, como era de esperarse para aquellos que saben leer entre líneas, para los que entienden cómo funciona la cloaca de la F1, no fueron los pilotos involucrados en accidentes, ni los errores de estrategia de los equipos, ni siquiera los problemas técnicos de Alpine. El blanco fue Franco Colapinto, el pibe que venía de romper todos los esquemas, y su comunidad de fanáticos, esa hinchada leal, pasional, incondicional, ruidosa, que lo sigue a sol y sombra por todo el mundo. El objetivo de esta maniobra, de esta operación de desprestigio, era claro, transparente para los ojos más avesados: cambiar el foco de la historia, desviar la atención de lo deportivo, de lo que realmente importa en la F1, y construir una nueva verdad, una historia armada para dañar la reputación y el futuro de un piloto que, para algunos, ya era una amenaza. El diario AS, uno de los gigantes mediáticos del deporte español, con una tirada masiva y una influencia innegable en el mundo hispanohablante, publicó una nota con un título que lo decía todo sin necesidad de desarrollarlo, sin entrar en detalles, con una concisión brutal que caló hondo en la opinión pública: Colapinto obliga a intervenir a la FIA. La bajada de ese mismo artículo, esa pequeña línea que complementa el titular, explicaba, con una sutil pero perversa manipulación de los hechos, que el argentino era supuestamente responsable de la reacción desmedida de sus seguidores tras los mensajes agresivos y el acoso virtual contra Jack Doohan, a quien Colapinto había reemplazado en ese test crucial, y contra Yuki Tsunoda, quien había sufrido un fuerte accidente en clasificación en Imola. Lo más grave de esa acusación, la parte más ruin y deleznable de esta operación, fue que en ningún momento se investigó si esos comentarios procedían realmente de fanáticos reales, de la masa de seguidores de Franco. Tampoco se cuestionó si representaban al grueso del público argentino que sigue a Franco con pasión desbordante, o si tenían alguna conexión directa con Colapinto, algún aval de su parte, alguna instrucción velada. Nada de eso importó. Solo se afirmó. Se etiquetaba al argentino como un instigador. Se disparaba la bala de la difamación. La munición fue lanzada sin preguntar, con la intención clara y macabra de hacer un daño irreparable, de quemar puentes antes de que pudiera cruzarlos. Ese culpables. Dentro del entorno más cercano de Franco Colapinto, de su círculo íntimo, de su equipo de trabajo, la reacción fue de absoluto desconcierto, una mezcla de incredulidad, frustración y una bronca contenida. No solo por el contenido malicioso de los artículos, tan burdo como efectivo en su propósito de generar un relato distorsionado, sino por el momento preciso en que aparecen, con una sincronización que rozaba lo sospechoso, casi orquestada. En lugar de analizar la acción en pista, de hablar de los tiempos, de la telemetría,
de los milisegundos que definen una carrera, de las habilidades del piloto o de los problemas del coche. Los medios más poderosos de un país con una vasta historia a la categoría, con un peso específico en el automovilismo mundial, prefirieron armar un relato, una narrativa prefabricada, en la que Franco quedaba vinculado directamente a discursos de odio, a comportamientos intolerables en redes sociales, a una supuesta radicalización de sus fans. Como si pudiera controlar cada cuenta anónima que aparece en redes sociales, como si la pasión desbordante de los fanáticos, esa fuerza incontrolable, fuera un arma que él disparara a voluntad. Era una acusación infame, sin fundamentos, sin pruebas, sin una sola conexión lógica, pero con la capacidad de hacer un daño irreparable a su imagen, a su reputación, a su futuro. En el paddock de Imola, donde los rumores corren más rápido que los monoplazas y las paredes tienen oídos, el efecto de esta campaña fue inmediato y devastador. Algunos, con la cobardía de los que se mueven por intereses, empezaron a mirar a Colapinto con recelo, con desconfianza, con una distancia calculada, como si fuera un paria, un apestado. Otros, más prudentes o quizás más temerosos de involucrarse en una batalla ajena, lo miraban con cautela, con una mirada evasiva, esperando ver cómo se desarrollaba la tormenta sin tomar partido. Incluso hubo quienes dentro del propio equipo Alpine, presa del pánico mediático que se había desatado, y queriendo proteger la imagen de la escudería, pidieron bajar el tono en redes, controlar las comunicaciones, reducir la exposición de Franco para que el escándalo no lo salpicara, para que no dañara los auspicios ni las alianzas. Pero Colapinto, fiel a su estilo, a su esencia innegociable, a su filosofía de vida, no hizo ruido. No salió a justificar lo que no dijo, lo que no hizo. No escribió hilos interminables de Twitter que se perderían en el éter, no publicó comunicados cargados de excusas o justificaciones, no se sumó al circo mediático que querían armar a su alrededor. Simplemente volvió a su rutina de hierro, a su santuario personal, concentración absoluta, trabajo en pista, análisis de datos. Como si el escándalo mediático, esa cloaca de veneno y mentiras, no existiera. Como si supiera que esto no era nuevo para él, que ya había lidiado con ataques y prejuicios en el pasado, solo que ahora tenía muchas más luces encima, más focos apuntando a su nombre, amplificando cada acusación. Lo más grave de esta maniobra, la parte más siniestra de esta operación de desprestigio, no fue el ataque en sí mismo, ni siquiera la bajeza de las acusaciones, tan evidentemente falsas. Fue la coordinación. La forma en que distintos medios, aparentemente independientes en su línea editorial, repitieron la misma estructura narrativa, el mismo enfoque, los mismos términos, casi las mismas palabras, como si alguien hubiera dado una orden precisa, una directriz innegable. Como si alguien quisiera dejar bien marcada una etiqueta, una mancha imborrable, sobre su nombre y su incipiente carrera en la Fórmula 1, antes de que pudiera consolidarse. Como si la orden fuera clara, concisa y brutal, Colapinto no puede seguir siendo intocable. Su ascenso debe ser frenado. Y si no hay motivos deportivos reales para cuestionarlo, si su velocidad y su talento son innegables, si rompe récords sin esfuerzo aparente, entonces se inventarán motivos sociales, culturales, morales, lo que sea necesario, con tal de frenar la ola, de detener el ascenso imparable de un talento que los incomoda, que pone en jaque sus privilegios y estructuras. Los fanáticos de Colapinto, esa masa de hinchas leales que lo sigue con una pasión a prueba de balas y un instinto para detectar la injusticia, lo entendieron rápido. Se activaron en masa. Comenzaron a viralizar pruebas irrefutables, capturas de pantalla de los artículos, contradicciones evidentes entre las acusaciones, desnudando la operación de manipulación. Algunos periodistas argentinos, con la dignidad que les faltaba a otros, con la ética que los medios españoles parecían haber olvidado, también salieron a responder, a defender a Franco con datos duros, con texto claro y una claridad meridiana. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Los titulares estaban arriba, en las portadas de los principales medios, como cicatrices imborrables. Y como pasa en este negocio despiadado y lleno de intereses, lo que importa no es si es verdad lo que se dice. Lo que importa es quién lo dice primero, con qué poder de fuego mediático lo empuja y cuántas veces se repite la mentira hasta que se convierte en una verdad para el público masivo. Y sin embargo, lo que nadie esperaba, lo que iba a desatar una guerra sin cuartel que involucraría a las más altas esferas de la F1, era lo que iba a pasar después, porque detrás de esa estrategia editorial coordinada, detrás de ese ataque disfrazado de análisis periodístico, algo más se estaba moviendo, algo mucho más grande y peligroso. Alguien más estaba tomando nota, con una atención microscópica, y no precisamente para sumarse al coro de críticos. La sombra de Briatore se cierne sobre el paddock. Si esta filtración te dejó helado y te hizo sentir la oscuridad del paddock, suscríbete ya a nuestro canal y prepárate para el impacto final que solo nosotros te vamos a contar. Dale like si sentís la misma tensión que nosotros y contanos en los comentarios.
¿Quién crees que es el arquitecto detrás de esta operación de Flavio y que busca realmente al defender a Colapinto? Tu intuición es fundamental para desentrañar esta red de poder. En una sala cerrada del PADEC, una que no figuraba en ninguna agenda oficial de reuniones, con cortinas gruesas y pesadas que impedían cualquier mirada indiscreta desde el exterior, una figura conocida, una leyenda viva de la Fórmula 1, una que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte, ajustaba su chaqueta de un tejido impecable, con un gesto de fría elegancia. Su mirada, penetrante, fría y calculadora, se posaba en una pantalla que mostraba los titulares incendiarios de los medios españoles, con las fotos de Colapinto y las acusaciones resonando en el aire. Y sonreía. Una sonrisa que no denotaba alegría, ni diversión, sino la frialdad implacable del que sabe perfectamente cómo se manejan estas batallas en las sombras, cómo se mueven los hilos del poder en este deporte, cómo se manipula la opinión pública. Era un viejo zorro, un estratega nato, uno que no necesita escribir una sola palabra, ni dar una sola entrevista, para imponer respeto y hacer que sus decisiones resuenen en cada rincón del PADEC. Y ya había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Colapinto era un elemento incómodo, una pieza que no encajaba en un ecosistema acostumbrado a fabricar figuras mediáticas a su antojo, a construir personajes a medida para el consumo del público, a moldear a los pilotos según sus intereses. Pero esta vez, no había que construirle un personaje a Colapinto. El chico ya traía uno propio, forjado en el talento puro, en la humildad, en el trabajo incansable y en una mentalidad inquebrantable. Y eso, para muchos, para los que manejan los hilos, para los que tienen el poder de decidir el destino de las carreras, era peligroso. Extremadamente peligroso. Fue en una escena privada, lejos de los focos y las cámaras, en ese santuario de confidencialidad, donde Briatore soltó la primera frase ante su círculo más cercano, ese grupo de leales que lo ha acompañado en las batallas más difíciles, que lo conoce mejor que nadie. Esto no es crítica deportiva, esto es difamación. Y si no se frena ahora, con la fuerza necesaria, será tarde. El daño será irreparable. La reputación de este chico será quemada antes de tiempo. En su tono no había rabia descontrolada, no había un atisbo de emoción desbordada, sino un cálculo frío y preciso, una estrategia milimétricamente pensada. No era una defensa emocional, de esas que se hacen con el corazón, sin pensar en las consecuencias. Era un plan, una respuesta estructurada, una estrategia de guerra. Y con esas palabras, el viejo zorro de la F1, el maestro de la intriga, comenzó a moverse, a operar, a ejecutar su plan. No lo hizo por redes sociales, no con hilos de Twitter que pudieran ser fácilmente desmentidos o ignorados en la vorágine digital. Lo hizo con contactos, con llamadas que no dejaban rastro público, con reuniones que no se publican en ninguna agenda oficial, con el sigilo del que mueve los hilos en las sombras, sin que nadie se entere hasta que el golpe ya ha sido dado. Lo primero que hizo fue contactar al área jurídica que lo acompaña desde hace años, un equipo de abogados que conoce cada resquicio legal de la F1, cada cláusula, cada vacío, cada secreto. No para demandar de inmediato, aún no, porque Briatore es un estratega paciente, que espera el momento exacto para dar el golpe de gracia. Pero sí para dejar asentado formalmente, con documentos y pruebas irrefutables, que se están recopilando evidencias de una campaña sistemática de ataque personal y profesional contra Franco Colapinto, sin base deportiva real, sin hechos concretos que lo justifiquen, sin una sola conexión lógica con la realidad. Era el primer paso. Un aviso contundente. Una señal inconfundible para que todos, absolutamente todos, supieran que había alguien muy poderoso tomando nota, que había un peso pesado que no se iba a quedar de brazos cruzados, que no iba a permitir que se dañara a su piloto. La reacción en algunos despachos de los medios, en las redacciones de esos gigantes mediáticos que habían sido parte de la campaña, fue inmediata, casi de pánico. Un medio, hasta ese momento alineado con la narrativa general, con la campaña orquestada, corrigió discretamente su titular, suavizando la acusación, como quien intenta borrar un rastro. Otro bajó un artículo completo, sin motíes de aviso, como si nunca hubiera existido, borrando el rastro digital de su participación. Y un tercero, más arriesgado, o quizás más desafiante, y con una imprudencia que pagaría caro, decidió duplicar la apuesta, redoblar la jugada, publicando un editorial donde no solo se cuestionaba a Franco, sino también a su entorno, en una clara y directa alusión a Flavio Briatore, a ese hombre que había vuelto de las sombras. Esa decisión, imprudente y peligrosa, encendió una nueva mecha, una que prometía una explosión aún mayor. Porque ahora no solo estaba en juego el nombre del piloto, el futuro de una promesa. Estaba en juego el orgullo del hombre que lo había puesto bajo su ala, el honor del estratega que no tolera desafíos, que no permite que se juegue con su nombre. Colapinto, en medio de esta tormenta mediática y política que lo rodeaba, seguía sin responder públicamente, inquebrantable. Su silencio era su escudo más potente,
su arma más eficaz. En pista, su comportamiento era impecable, su rendimiento inquebrantable, como si nada estuviera pasando a su alrededor. Trabajaba como siempre, con la misma dedicación, con la misma concentración que lo caracteriza. Escuchaba cada palabra de sus ingenieros, aprendía de cada dato, absorbía cada lección. No se enredaba en el juego político, en el fango de las acusaciones y las mentiras. Pero ya entendía, con una madurez sorprendente para su edad, que lo que ocurría fuera de las curvas, en las redacciones y en los despachos, en los corrillos del poder, era tan importante, o incluso más, que lo que hacía dentro de ellas. Era una guerra total, librada en todos los frentes, y él, sin quererlo, era el epicentro. Y en la sala de reuniones técnicas de Alpine, donde antes se hablaba de estrategias de carrera, algo empezó a cambiar de forma sutil, pero profunda. Ya no hablaban solo de cómo protegerlo del ruido mediático, de las críticas externas. Ahora hablaban de cómo blindarlo, de cómo construir una fortaleza a su alrededor para lo que venía, para el siguiente asalto que ya se intuía en el horizonte. Algunos dentro de Alpine seguían incómodos. La intervención directa de Flavio Briatore, esa figura tan poderosa como controversial, no gustaba a todos, lo sentían como una presión externa, una intromisión en los asuntos internos del equipo. Pero también sabían, muy en el fondo de su ser, con una certeza dolorosa, que ese respaldo, aunque molesto para ciertos egos y para la estructura establecida, era lo único que mantenía a Franco a salvo del desgaste sistemático que muchos estaban promoviendo, de esa campaña de demolición implacable que buscaba destruirlo. La bomba de tiempo ya está activada y la explosión es inminente. ¿Están listos para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe en la mesa que hará temblar los cimientos. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 que nosotros y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto, el argentino silencioso y talentoso, es su abanderado, el guerrero que está a punto de desatar una revolución imparable.